De nueva cuenta, mencionamos que este video es la tercera parte de una serie sobre la historia del villismo. Si no has visto las dos primeras partes, sugerimos su visualización para entender con mayor detalle el contenido del presente video. Gracias. Se ha creído que la caída del gobierno de Victoriano Huerta sería el triunfo del villismo. Lo que nadie se imaginaba fue que tal acontecimiento solo marcó el principio del fin. Son muchas las cosas que se dicen sobre por qué Pancho Villa y Obregón se enfrentaron, lo mismo que existen varias conclusiones sobre el final de ese conflicto, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta las batallas del Bajío, los últimos combates del villismo. Después de que el gobierno de Victoriano Huerta llegara a su fin, muchos de los grandes líderes llegaron a la conclusión de que México debería encaminarse hacia un sendero distinto y que los combates debían terminar. Francisco Villa y muchos de sus generales estaban de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Guadalupe, de manera que el todavía primer jefe debería ocupar la presidencia interina y convocar a las elecciones que darían lugar al nuevo gobierno. Lo que nadie sabía era que el barón de Cuatro Ciénegas ya había llegado a la conclusión de que, de ocupar la presidencia interina, no podría convertirse en mandatario formal, de modo que abandonó la idea y decidió convocar el día 1 de octubre de 1914 a una asamblea en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la cual sería denominada la Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados. Lo curioso fue que no acudieron ni villistas ni zapatistas. La ausencia de los zapatistas era normal, debido a que ellos jamás apoyaron al constitucionalismo, mientras que su bandera había sido el Plan de Ayala. Lo interesante fue que los villistas tampoco fueron convocados, sobre todo considerando que la División del Norte le dio grandes victorias a la causa del constitucionalismo y sin sus acciones, Victoriano Huerta no habría dejado el poder tan fácilmente. Muchos de los que asistieron a esa primera asamblea decidieron que lo mejor era que ésta tuviese lugar en una zona neutra. Fue así que la convención se trasladó a Aguascalientes, donde esta vez sí fueron convocados los jefes villistas. No pasó mucho para que la ciudad de Aguascalientes se viera colmada de trenes e incontables jinetes que desfilaban por las calles. Siendo el 14 de octubre y teniendo como escenario el Teatro Morelos, la convención se declaró como órgano soberano, en otras palabras, la mayor autoridad del país. Fueron varios los asuntos a tratar, siendo uno de ellos el que don Venustiano abandonara el cargo de primer jefe. Naturalmente se negó, diciendo que lo haría siempre y cuando Pancho Villa abandonara su jefatura. Lo que no se esperaba fue que Villa aceptó abandonar el cargo si la convención se lo ordenaba, de modo que don Venustiano desconoció a los convencionistas. Fue que Pancho Villa dijo que, si tanto él como don Venustiano eran el problema, la solución era que los fusilaran a ambos. Muchos protestaron, de manera que Villa dijo que, si no querían fusilarlos, entonces ambos pondrían fin a su existencia y ya no habría el menor inconveniente. Fue que el primer jefe se deslindó de forma permanente de muchos de sus antiguos colaboradores. Mientras la convención seguía su curso, sucedió que Felipe Ángeles notó la ausencia de los zapatistas. Sin perder tiempo, fue en persona a invitarlos para que formaran parte de los acuerdos del nuevo gobierno. Después de la llegada de la delegación zapatista, los hombres del Ejército Libertador del Sur dijeron que, para que ellos pudieran formar parte de la asamblea, sería necesario que se dejara fuera al hombre estorbo de la causa, lo cual ya no era necesario, debido a que don Venustiano ya se había excluido. La segunda condición fue que se adoptara, en lo general, el Plan de Ayala, lo que sería un gran proyecto para la nueva nación. Los villistas aceptaron, siempre y cuando se omitieran todos los ataques a Madero que contenía dicho plan.
se nombró un presidente provisional y Pancho Villa fue elegido como jefe del ejército convencionista. Don Venustiano abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Veracruz junto a su Estado Mayor. Siendo el mes de diciembre de 1914, los zapatistas ya se encontraban en Palacio Nacional. Durante esos días, Villa y Zapata se encontraron en Xochimilco, donde hablaron sobre las necesidades del pueblo y el apoyo que brindarían al nuevo presidente de la nación. Villa también aprovechó para asistir al panteón y llevar flores a la tumba de Francisco I. Madero, a quien nunca dejó de considerar como un ejemplo de virtud entre los políticos. Llegó el 6 de diciembre y los ejércitos de Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México, desfilando de manera triunfal. Los dos generales llegaron a Palacio Nacional, donde tuvo lugar un gran banquete, junto a don Eulalio, el presidente elegido por la convención, y los embajadores de varios países como Brasil, España, Japón, Alemania y Nicaragua, entre otros. Después del banquete, los dos generales caminaron por Palacio Nacional, donde ocuparon algunas sillas y se tomaron aquella famosa fotografía que demuestra al pueblo en el poder, lo que era un hecho inédito y que posiblemente nunca más sucedería. Ya para 1915, las cosas siguieron su curso cuando Villa y Zapata decidieron el plan de operaciones del ejército convencionista. Los zapatistas se encargarían de proteger la Ciudad de México, mientras Felipe Ángeles le aconsejó a Villa que avanzaran sobre Veracruz y así acabar de una vez por todas con una amenaza latente. Villa no aceptó la sugerencia y avanzó hacia el norte con la intención de abastecerse de municiones y defender algunas ciudades que estaban en peligro de ser tomadas por los constitucionalistas. Francisco Villa dividió sus fuerzas para la defensa de Saltillo y Nuevo León. Felipe Ángeles insistió en atacar Veracruz. Sin embargo, Villa sabía que el norte era su principal fuente de abastecimiento, de manera que no podía darse el lujo de perder semejantes plazas. Fue que las fuerzas villistas comenzaron a dividirse para defender las posiciones que ya habían ocupado. Don Venustiano sabía de las capacidades del Centauro. Sin más, decidió poner al frente de las tropas constitucionalistas a su mejor elemento. Naturalmente, hablamos de Álvaro Obregón. La crisis se veía venir desde que, en enero de 1915, don Eulalio, el presidente de la convención, abandonó la Ciudad de México, dejando de lado todos sus compromisos como mandatario y desestabilizando al nuevo gobierno que era defendido por villistas y zapatistas. Ciertamente que los convencionistas tuvieron grandes victorias, sobre todo en Coahuila, Jalisco y algunas poblaciones de Guanajuato. Después de esto, finalmente Pancho Villa decidió atacar a Obregón en el Bajío. De nueva cuenta, Felipe Ángeles le dijo que aquello no era conveniente debido a que debía confiar en que los zapatistas cortaran su línea de abastecimiento. Villa lo escuchó y le dijo que no podía esperar y que se lanzaría al ataque contra Obregón, saliendo del norte del país con destino a Irapuato. Durante su avance, se encargó de difundir información falsa sobre sus fuerzas y estrategias, esperando que esa información llegara a oídos de Álvaro Obregón. Durante los días 6 y 7 de abril se enfrentaron en el Bajío los dos más grandes soldados de la lucha contra Huerta, intentando tomar el control de Celaya. La victoria fue de Obregón, aunque les costó bastantes bajas e insumos. Solo pasó una semana para que, entre el día 13 y 15 de abril, se librara la segunda gran batalla, donde los villistas nuevamente cedieron, inclusive contando con cerca de 18,000 elementos. Fue que abandonaron su centro de operaciones y marcharon hacia la Trinidad, donde nuevamente comenzaron los combates del 27 de abril hasta el 30 de mayo. Después
de muchos días de defensa, Obregón decidió ponerse a la ofensiva y se trasladó a Santana del Conde entre el 2 y 3 de junio. Fue ahí que un mando de la artillería villista notó que varios jefes se concentraban en la zona. Sin más, hizo fuego contra ellos y una granada despojó del brazo al general sonorense. A pesar de no haberse encontrado dirigiendo a sus tropas, Obregón se enteró de que los villistas habían abandonado León, emprendiendo la marcha hacia Aguascalientes. Durante esas batallas sucedieron bastantes eventos que merecen atención. Si hablamos del abastecimiento de municiones de los villistas, se presentó una considerable escasez debido a que Estados Unidos, su principal proveedor, se encontraba abasteciendo a los ejércitos que combatían en Europa. Fue por eso que Villa decidió atacar directamente a Obregón y despojarlo de los insumos que poseía. No podemos olvidar que un hombre llamado Lázaro de la Garza fue comisionado por Villa para el traslado de 17 millones de cartuchos. Sin embargo, Villa solo obtuvo 700,000 debido a que de la Garza vendió la mayor parte a los agentes franceses que los emplearon en su lucha contra Alemania. Después se empezó a hablar de un supuesto cargamento de balas de salva que fueron entregadas al ejército del norte, lo que no hizo sino comprometer su ya de por sí delicada situación, sin dejar de lado que muchos de los grandes mandos del villismo se encontraban combatiendo en el norte del país, dejando a Villa al mando de muchos hombres que no habían combatido a su lado tiempo atrás o que no tenían la experiencia de los generales que lo habían apoyado en su lucha contra Victoriano Huerta. Los obregonistas, por su parte, se encontraban bien abastecidos y cavaron loberas, donde colocaron artillería, debido a que tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa. Villa obtuvo una importante carga de parque, llegada desde Ciudad Juárez. Sin embargo, había bastantes municiones de mala calidad, lo que solo incrementó el problema de la escasez. Fue así que durante las batallas de Celaya y León, el ejército convencionista no pudo hacer gran cosa frente a los obregonistas y su enorme maquinaria de combate, sin dejar de lado que Obregón se vio apoyado por otros grandes generales como Manuel M. Diegues, Benjamín Gil, Joaquín Amaro y Francisco Murguía. Ya en Aguascalientes y con el apoyo de varios de sus viejos generales, Villa intentó combatir a los constitucionalistas sin parque, carbón para sus trenes ni víveres. Nuevamente, Obregón se incorporó a sus tropas y el 10 de julio se presentó la última batalla campal entre los dos generales, dando como consecuencia que los obregonistas ocuparan Aguascalientes. Los villistas marcharon hacia el norte, mientras los constitucionalistas seguían ocupando posiciones que meses antes habían estado en manos de la Convención. Don Venustiano ordenó al general Plutarco Elías Calles que llamara la atención de los villistas hacia Agua Prieta. Villa llegó el 31 de octubre, intentando tomar la plaza defendida por Calles, fallando de nueva cuenta. Llegó hasta Hermosillo, apoyado por unos 5,000 hombres, iniciando la batalla el 18 de noviembre, desalojando la zona el día 22, sabiendo que Obregón atacaría desde el otro lado de la frontera con más de 10,000 elementos. Lo más curioso es que durante la noche se encendieron faros que delataron las posiciones de los villistas. Los faros estaban en suelo mexicano, mientras que la electricidad venía del lado estadounidense. Los villistas llegaron a Chihuahua el 15 de diciembre, después de un viaje lleno de tropiezos. Ya en el estado, Francisco Villa conferenció con 27 generales de sus menguadas tropas. 23 de ellos dijeron que no combatirían más, debido a que la lucha ya se había perdido y que esperaban aceptar la amnistía del nuevo gobierno o abandonar México para exiliarse a Estados Unidos. Siendo un 25 de diciembre de 1915, los jefes que decidieron seguir luchando llegaron a la conclusión
de que el ejército del norte sería disuelto, mientras que el propósito de Villa era seguir aguantando todos los ataques del enemigo, siempre y cuando eso frenara los avances de la dictadura creada por don Venustiano. Las grandes batallas habían terminado. Los últimos días de diciembre de 1915 no se supo más de los hombres del norte que una vez habían vencido a los ejércitos del huertismo. Volvería a escucharse de ellos hasta semanas después. La cuarta parte de esta serie sobre el villismo se encargará de contar lo que sucedió durante los siguientes 3 años hasta que Villa abandonó las armas y se instaló en la hacienda de Canutillo, atendiendo a sucesos como el ataque a Columbus, la expedición punitiva y los últimos combates en el norte. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.